Y el tema de esta noche es: no hay otro evangelio. Dice la palabra de Dios en esta oportunidad: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vamos a meditar en la palabra del Señor bajo esta carta que el apóstol Pablo dirige a la iglesia en Galacia, específicamente a los cristianos en Gálatas. Y hay una situación bastante interesante en esta oportunidad, donde el apóstol Pablo dirige su atención a la iglesia de Gálata, diciéndole que él estaba maravillado, estaba sorprendido, estaba lleno de asombro al saber que la iglesia de los Gálatas se había alejado rápidamente del evangelio verdadero. Para hablar del evangelio verdadero tenemos que tocar primero el contexto de que esta iglesia se había alejado. Vamos a tocar eso más adelantito. Y ahora dice la palabra de Dios que ellos se habían alejado rápidamente del que los llamó, y aquí hay un detalle hermoso, de lo cual nos dice: os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entendemos que el evangelio de nuestro Señor Jesús es uno solo. Cuando hablamos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, decimos hay 4 evangelios, pero en realidad es un solo evangelio contado o narrado o escrito por diferentes personajes. En este caso, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, cualquiera de los apóstoles, era un solo evangelio, pero era contado por diferentes personas. Cuando hablamos de un solo evangelio, ellos no cambiaron el mensaje que tenían, sino que el mismo evangelio que predicaba Mateo, lo predicaba Juan, lo predicaba Lucas, lo predicaba Pablo, lo predicaba los demás apóstoles. Y en paralelo a eso, cuando hablamos de Mateo, Marcos y Juan, se conoce como libros sinópticos o paralelos, que el contenido de ellos están en sintonía y en relación con lo que dice uno y otro. Concuerda la narración que ellos explican en esos evangelios. Ahora, cuando hablamos del evangelio, es hablar una buena noticia, una nueva noticia, una noticia que trae libertad. A toda persona le agradan las buenas noticias. Y cuando hablamos de las buenas noticias, esa noticia venía para dar libertad a una persona. Pero cuando la Biblia nos habla de otro tipo de evangelio, y la Biblia nos enseña que no hay otro evangelio, porque el evangelio que enseñaban los apóstoles era el evangelio que era por la gracia. Hay un evangelio que es por obras y hay un evangelio que es por gracia. El evangelio que enseñaban los apóstoles era el evangelio de la gracia. Está indicando y está en dirección de que la gracia y por el evangelio que ellos predicaban era por medio de la gracia, y la salvación venía, valga la redundancia una vez más, por la gracia. No venía el evangelio por las obras, sino que principalmente venía por la gracia. ¿Por qué razón? Porque la persona en el tiempo de los judaizantes, ellos obligaban que la salvación se ganara por medio de las obras. Por ejemplo, a la persona en la actualidad o en el tiempo antiguo también se le obligaba a ofrendar, a hacer esto, a hacer lo otro, a hacer aquí, a hacer allá, para ganarse la salvación. Y la salvación en realidad es un regalo que nuestro Señor Jesucristo pagó a precio de sangre para que a nosotros nos saliera gratuito. Es como si usted va a un supermercado y alguien le dice el mercado que usted compre o los víveres que usted va a comprar, vaya a ese lugar, mencione mi nombre, y ahí le van a decir: sí, esta persona ya dejó pagado lo que usted iba a llevar, y le dejan una cantidad específica. Lo mismo ocurre
con la gracia. El Señor ya pagó el precio por cada uno de nosotros para que nosotros solamente tomemos la decisión de servirle y honrarle a Él. Ahora, el apóstol Pablo está sorprendido de que los Gálatas se habían alejado tan pronto del evangelio de nuestro Señor Jesucristo y se habían apartado del evangelio de la gracia para seguir un evangelio de obras. Ahora, la salvación no se gana con obras. Permítame que le explique esto en una manera muy detallada. La salvación no se gana con obras. ¿Qué estoy tratando de decir? Que para salvarme no tengo que obrar porque Dios ya hizo una obra. Ahora, eso es para entrar al proceso de la salvación. Pero cuando ya soy salvo, las obras es el resultado de mi salvación. Bien interesante, no me gano la salvación por obras, porque nadie va a ser salvo por obras, sino que las obras es el resultado de una persona que ya es salva. Porque Santiago pudo decir en cierta oportunidad que la fe sin obras es muerta en sí misma. Cuando hablamos de una fe sin obras, es una fe muerta. Es cuando una persona ya es cristiana y esta persona debe empezar a hacer obras, no para salvarse por medio de las obras, sino para demostrar que Dios está haciendo un cambio, una transformación en ella. Pero si una persona dice, mire, entre más obras usted haga, eso le va contando para ser salvo. En realidad no es así, porque ese era el problema de la iglesia de Gálatas. Le estaban enseñando a ellos que ellos debían ganarse la salvación por medio de las obras, y el apóstol Pablo les dice, me sorprende que ustedes tan pronto se hayan alejado de este evangelio. Y ahora empieza a decir algo bien interesante. Dice en el verso 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Recordemos que los apóstoles, cuando ellos enseñaban la palabra de Dios, eran bien claros y eran bien enfáticos diciendo que ellos predicaban y enseñaban el evangelio de Cristo. No predicaban su propio evangelio, sino que predicaban el evangelio de Cristo. Pero ahora dice la Biblia que habían personas que estaban perturbando. Esa palabra perturbar en el griego significa agitar, significa molestar y significa provocar perplejidad en la mente de una persona. Entonces significa que una persona estaba tranquila con la gracia, con la salvación que Dios le había otorgado, y ahora llegaba alguien diciéndole, ese evangelio que usted tiene es el peor evangelio que usted tiene, y con ese evangelio usted no se va a salvar, sino que tiene que hacer esto, tiene que hacer esta obra, tiene que hacer lo otro, tiene que hacer aquí, tiene que hacer allá, cuando habla de una obra. Ahora, cuando llegamos al proceso de la salvación, el Señor derramó su sangre preciosa por cada uno de nosotros. Pero ahí entra algo bien interesante. La salvación ha sido otorgada y es un regalo de gracia por parte de nuestro Dios. Pero Dios no obliga a nadie a que tome una decisión. Es la persona que toma la decisión en sí mismo de querer ser salvo. Y ahora viene la decisión de la persona. ¿De qué manera? El arrepentimiento, el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo, la llenura del Espíritu Santo. Ahí la salvación ha sido completada en la vida de la persona. Pero eso no significa que el cristiano va a sentarse y va a acomodarse toda una vida diciendo, bueno, ya estoy salvo. Si la salvación la tiene, pero de ahí en adelante el resultado de esa salvación es que la persona va a empezar a hacer obra, porque ahora ya hay una salvación en la vida de ella. Pero cuando nosotros decimos, bueno, voy a hacer todas las obras que sean necesarias para salvarme, eso está indicando que si deja de hacer obra, ya no es salvo. Ese era el problema que el apóstol Pablo estaba tratando con la iglesia de Gálatas, y les dice que él estaba sorprendido de que ellos se habían alejado porque habían personas que estaban perturbando. Ahora, el apóstol Pablo habla incluyéndose a él mismo, les dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Cuando hablamos de una palabra anatema, la palabra anatema significa maldito, y la palabra anatema en el sentido literal significa algo que Dios aborrece. Dice la palabra de Dios que Dios les dijo al pueblo de Israel que fueran a ciertas ciudades y les dice, no toquen nada del anatema, porque todo lo que hay en ese lugar yo lo voy a destruir. Dios estaba esperando que el pueblo de Israel no tocara absolutamente nada, porque todo estaba ya bajo una maldición, y lo que Dios maldice está bajo una maldición.
Entonces, dice la palabra de Dios que aquí ellos empezaron a cambiar el evangelio y empieza un problema bien evidente donde se habla de una maldición. Mire lo que enseña la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice: si en algún momento yo cambio de parecer, si yo enseño un evangelio diferente, si yo vengo a hablarle un evangelio del que hemos predicado, del que hemos enseñado, sea cada uno de nosotros maldito. Y aún dice, si hay un ángel que viene predicando un evangelio diferente, entonces que sea también este ángel que sea maldito. Ahora nos preguntamos, bueno, si viene un ángel predicando un evangelio diferente y viene una persona también enseñando un evangelio diferente, la pregunta es ¿cuál es el evangelio verdadero? Porque la palabra evangelio significa anunciar las buenas nuevas, significa anunciar el mensaje. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de mensaje va a enseñar alguien? Si observamos perfectamente, aquí dice, si un ángel del cielo. Recordemos que los ángeles tienen la capacidad de la libre decisión de tomar decisiones buenas o malas, de estar en la presencia de Dios o no estar en la presencia de Dios. El caso de Satanás, que se apartó de la gracia del Señor y tomó la decisión de despojarse y de hacerle guerra a nuestro Dios. Entonces dice la palabra de Dios que si hay un ángel que viene y predica un evangelio diferente, entonces sea también este ángel anatema. La pregunta es, ¿cuál es el evangelio? Hay un evangelio en la palabra del Señor y hay un mandamiento. El evangelio es anunciar las buenas nuevas de salvación y el mandamiento es anunciarlo en el nombre que es sobre todo nombre. Ahora, el anuncio que se hace en nombre de alguien. Lo importante de un mensaje, de una predicación, no es en sí el mensajero, sino el mensaje. En este caso, nosotros como predicadores podemos enseñarle la palabra de Dios, pero lo importante es el mensaje, no el mensajero. Y el mensaje que venían a anunciar los apóstoles era el mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesús? Él dijo, vayan, prediquen a todas las naciones, llamen a todos, oren por todos, anuncien el evangelio, prediquen el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, en mi nombre, dijo el Señor, bauticen en mi nombre, oren por los enfermos en mi nombre, reciban el Espíritu Santo en mi nombre, todo lo que hagan, dijo el apóstol Pablo, de hecho y de palabra, hay que hacerlo todo en el nombre. Y el Señor dijo, todo lo que pidamos debemos hacerlo en el nombre, todo lo enseñó en el nombre de nuestro Señor Jesús. Ahora, eso es lo importante de esto. Cuando usted observa a un cartero que va a dejar una encomienda, lo importante no es el cartero, sino lo que está ahí, porque eso es lo que espera una persona. Ahora, dice la Biblia que si hay un ángel que viene predicando un evangelio que no enseñe que el bautismo es en el nombre de Jesús, que viene una persona que bautiza, que predica que el evangelio no es en el nombre de Jesús, que esto no es en el nombre de Jesús, dice la Biblia que es maldito. Eso es lo que menciona la palabra de Dios, que entra y cae en una maldición ese tipo de persona, porque no podemos obviar, ni podemos ocultar, ni podemos tapar cada uno de los versículos donde la Biblia dice que el bautismo es en el nombre de Jesús. No podemos ocultar eso, porque en Hechos 2 encontramos gente bautizándose en el nombre de Jesús, Hechos 10 en el nombre de Jesús, Hechos capítulo 19 en el nombre de Jesús, Hechos capítulo 26, 22 en el nombre de Jesús, Gálatas nos encontramos también en el nombre de Jesús, capítulo 3 versos 27 y 28, Romanos también encontramos capítulo 6 versículo 3 y infinidad de versículos donde nos hablan que el bautismo es en el nombre de Jesús. Ese era el evangelio que predicaban los apóstoles, ese era lo que predicaban. Por esa razón, cuando Pablo escribe a la iglesia de los Éfesos, les dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No enseña que sea otro evangelio, sino que se habla y se predica todo y se hace todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Ahora, mire lo que ocurre acá. Dice en el verso 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Recordemos que la iglesia de Gálatas, ellos creyeron en un solo Dios, se bautizaron en el nombre de Jesús. Y les dice, si alguien viene predicando otro evangelio, entonces sea anatema, caiga bajo una maldición. Eso dice la palabra de Dios. Y las maldiciones, mi estimado hermano, pueden caer
por ignorancia muchas veces. Una maldición puede caer en la vida de una persona por ignorancia y por desconocimiento de la palabra de Dios. Pero cuando una persona ya conoce el evangelio, conoce el contenido de la palabra de Dios, se mantiene firme en lo que cree. Por esa razón dice la Biblia que si alguien venía y predicaba algo diferente a lo que Pablo, Pedro, Juan y los apóstoles predicaban, sea anatema. Ahora, centremos nuestro mensaje y centremos la enseñanza en la predicación de los apóstoles. Centrémoslo ahí, porque algunas personas dicen, los apóstoles se equivocaron en todo lo que enseñaban. Entonces se equivocó Jesús al elegir los apóstoles, porque Jesús es Dios y Jesús no se puede equivocar en ninguna manera. Y por eso cuando el Señor se fue y ascendió a los cielos, encomendó a los apóstoles para que ellos predicaran en su nombre, para que todo lo hicieran en su nombre. Y si Jesús los llamó, los capacitó durante 3 años, fueron a predicar, y hay un pensamiento ilógico que dice que ellos se equivocaron, ese pensamiento está más que ilógico y no es razonable de entender. Ahora, el apóstol Pablo dijo, si viene alguien predicando un evangelio diferente del que hemos predicado nosotros los apóstoles, entonces sea anatema. Ahora, muchas personas dicen, los apóstoles se equivocaron en todo lo que predicaban, el bautismo en el nombre de Jesús. Eso no es correcto. Si eso fuera así, que ellos se equivocaron y no toman las palabras de los apóstoles, entonces se tiene que eliminar todo el Nuevo Testamento, porque todo el Nuevo Testamento fue escrito por los apóstoles. Todo el Nuevo Testamento, empezando desde Mateo hasta Apocalipsis, fue escrito por los apóstoles, excepto el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos, que fueron libros escritos por Lucas, que Lucas no era apóstol, pero que anduvo cerca de ellos, y ellos vieron el conocimiento. En el caso de Pedro, dio el conocimiento a Lucas para que Lucas escribiera tanto Lucas como el libro de los Hechos. De allí todos los libros del Nuevo Testamento fueron estrictamente escritos por los apóstoles. Y si los apóstoles estaban equivocados, pues mi estimado hermano, amigo, ya no hay que predicar del Nuevo Testamento, porque eso está equivocado también. Por eso dijo el apóstol Pablo, si alguien viene predicando un evangelio diferente, este tipo de personas sea anatema. Aún dijo, si un ángel viene predicando otro evangelio, también sea anatema. Si nosotros nos pervertimos, dijo Pablo, y anunciamos otro tipo de evangelio, también nosotros podemos ser anatema. No que haya, dice él, otro evangelio, sino que hay personas, dice el mismo apóstol Pablo, que pervierten este evangelio. ¿Por qué lo pervierten? Torciendo a conveniencia las sagradas escrituras para manipular la vida y el conocimiento de las personas. Y eso ocurre en la actualidad y es una situación bastante polémica y difícil de tratar, porque cuando hablamos del evangelio verdadero, el evangelio real, el evangelio que dice la palabra de Dios, esto trae muchas veces incomodidad y trae muchas veces dificultad en el entendimiento lógico de la persona. Por esa razón, el mismo apóstol Pablo dice, si aún un ángel viene del cielo enseñando algo diferente, entonces este sea anatema. Y el Señor dice, ni lo toquen, lo que es anatema ni se toca. Por esa razón, cuando hablamos de esto, que es bien interesante, dice la palabra de Dios que la palabra diferente significa un evangelio contrario. Y esa palabra anatema es una cosa maldecida, es una cosa destinada a un castigo que sí se merece. En ese caso, la Biblia habla que es sufrir, la palabra anatema en la persona es sufrir la ira completa y total de Dios. En la Biblia Septuaginta, que es la Biblia llamada la Biblia de los 70, esta palabra anatema significa en hebreo una persona que es jeren, y está relacionado con una persona que está destinada a una destrucción final, y espiritualmente está denotando a una persona que está totalmente en pecado. ¿Por qué razón, mi estimado hermano? Porque la Biblia dice que cualquier persona con el corazón sincero y dispuesto a estudiar, a meditar la palabra de Dios, por muy torpe que sea, no se va a perder de este evangelio. No se pierde, pero muchas veces, mi estimado hermano, y voy a ser honesto y sincero y voy a ser radical, y yo sé que a muchos predicadores que en esta oportunidad puedan escucharme va a incomodar y caerle mal esta palabra. En la actualidad, el evangelio, la predicación de la palabra de Dios genera
lucros y beneficios económicos, y por el beneficio económico muchas personas no predican la verdad del evangelio tal y como está escrita. Y como los apóstoles predicaban el evangelio tal y como era, por eso tuvieron ellos que ser aborrecidos de la gente y les odiaban a ellos. Pero cuando un evangelio es un evangelio asolapado, que no se dice la verdad tal y como como es escrituralmente explicada en la Biblia, y trae beneficios económicos, pues no, pues yo voy a seguir callándome mejor y no voy a seguir predicando ni enseñando más esto. Pero dice la Biblia que muchas veces cuando nosotros conocemos de la palabra de Dios y no le enseñamos tal y como es, dice que sobre quien sabe la verdad y no la dice como es, cae sobre la vida de ella maldición. Eso dice la palabra de Dios, que una persona cuando no dice la palabra de Dios tal y como está escrita, cae maldición. Eso lo encontramos en Ezequiel. Dice la palabra de Dios que Ezequiel era una persona que era dirigida, se dirigió en cierta oportunidad a los predicadores, a los pastores, diciéndole: hablen, prediquen y enseñen lo que en realidad es, y si no lo hacen, entonces si lo hacen y la gente entiende, habrán librado la alma de ellos, y si lo hacen y la gente no entiende, entonces ustedes libraron su alma, pero si ustedes no lo hicieron, entonces la sangre de esa gente caerá sobre ustedes. Ahora, Berlín y todos y cada uno de mis hermanos que nos escuchan en esta ciudad están escuchando y conocen que la Biblia no enseña otro evangelio, sino solamente enseña el evangelio de nuestro Señor Jesús. Enseña que el arrepentimiento es en el nombre de Jesús. Enseña que el bautismo es en el nombre de Jesús. Que orar por los enfermos es en el nombre de Jesús. Que tomar los alimentos es en el nombre de Jesús. Enseña que recibir el Espíritu Santo es en el nombre de Jesús. No enseña la Biblia otra cosa. Por eso dijo Pablo que si alguien venía enseñando otro evangelio diferente a esto, dice que fuera anatema. Y quiero terminar con los versículos por cuestión de tiempo. Esto es muy extenso, pero dice el capítulo 1 de Gálatas, el versículo 10. Dice lo siguiente: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Es a donde estaba llegando. Dice: busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Hace la pregunta él: o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si tratamos, mi estimado hermano, de agradar a los hombres, entonces no somos siervos de Cristo, porque lo que queremos es agradar a Dios. A Pedro le dijeron, a Pedro y a Juan, cuando ellos estaban en el capítulo 4, los amenazaron y les dijeron: no prediquen más en el nombre de Jesús. Y ellos dijeron: bueno, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A los hombres o a Dios? Y ellos dijeron: es preferible obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Y aquí el apóstol Pablo dice: bueno, ¿de quién o a quién quiero agradar? ¿A los hombres o a Dios? ¿De quién quiero tener el favor? ¿De los hombres o de Dios? Y el mismo proverbista dijo que solamente en Dios se puede confiar. No debemos confiar ni en los reyes de esta tierra, porque todos fallan. En el único que podemos confiar siempre es en nuestro Dios. Pero hablando de predicar el evangelio en su esencia, tal y como es, el mismo apóstol Pablo dijo: bueno, ¿de quién busco el favor? ¿Lo busco de los hombres o lo busco de Dios? Si lo buscara de los hombres, dice él, entonces yo no sería en realidad siervo de Cristo. Y como no busco y como el favor de los hombres no lo busco, entonces soy enemigo de ellos, decía el apóstol Pablo. Esa es la incomodidad que trae el evangelio. Cuando usted y yo estudiamos y conocemos el evangelio tal y como es, trae un entendimiento, abre el entendimiento y trae la luz de la palabra de Dios a nuestra vida. Diferente es que nosotros solamente lo asolapemos el evangelio, lo utilicemos a conveniencia, hablemos solamente el intelecto y que el intelecto se quede contento y se quede bien. Pero dice la Biblia, de aquí viene lo difícil y termino con esto. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es cortante como una espada de doble filo, que llega hasta el tuétano de los huesos, y dice que llega hasta partir el alma. Significa, ¿qué es el tuétano? El tuétano es el centro de los huesos, y en el centro de los huesos es donde se origina y se produce la sangre. Y la Biblia dice que la sangre de una persona es la vida, y la misma vida, la misma sangre es traducida en unas oportunidades como alma. Significa que la palabra de Dios llega a cortar hasta ahí para que logremos entender que no hay otro evangelio. El único evangelio es el que se hace en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.